a todas las sedes que nos escuchan y nos ven. Vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. En esta ocasión tenemos de invitado al doctor Jorge Alfredo Sánchez Zurita. Él es cirujano oftalmólogo, subespecialista en cirugía del segmento anterior del ojo. El doctor Sánchez Zurita es miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, miembro del Consejo Mexicano de Oftalmología y además miembro de la Asociación Oaxaqueña de Oftalmología. Como ven, buen currículum aquí del doctor Sánchez Zurita, que en esta ocasión abordará el tema de retinopatía diabética. Si tienen algún comentario o algunas preguntas, la podemos hacer al final del tema. Ya en este momento lo dejo con el doctor Jorge Alfredo Sánchez Zurita. Doctor, adelante, por favor. Gracias, muy amable. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco enormemente al doctor Cibaja la posibilidad de platicarles un poquito acerca de lo que es la retinopatía diabética y darles algunos lineamientos que podrían hacerles útiles en las comunidades. Normalmente, en ocasiones cuando doy esta plática, resulta que siempre me preguntan por lo más nuevo que ha salido de la retinopatía diabética. Yo creo que hay mucho nuevo, hay muchas cosas muy importantes, pero de antemano todavía no hemos hecho la tarea de lo pasado. ¿Y qué quiero decir esto? Que mientras no tengamos firmes las condiciones de cómo tratar la diabetes, podría hablarles de la última cirugía del ojo relacionado con la retinopatía diabética, pero a lo mejor va a ser de poca trascendencia. Hablaré un poco de lo que se está haciendo y lo que más me interesa es el enfoque que les pueda ayudar en un tratamiento de una persona diabética. Ahora sí, empezamos. Bueno, iniciar con la diabetes es hablar de los malos hábitos alimenticios. Probablemente en las comunidades pues, no van a tener este tipo de alimentación. Esto no va a ser lo que normalmente ustedes van a encontrarse, pero tomando estadísticas nos vamos a dar cuenta que 7 de cada 10 personas son obesas. Y esto se deriva de los malos hábitos alimenticios. 10 de cada 10 personas, 2 son diabéticas. O sea, los malos hábitos alimenticios junto con la diabetes son algo que están muy pero muy relacionados. Ahora, si nosotros nos vamos a que el 60% de los presupuestos de salud a nivel mundial normalmente se gastan en enfermedades prevenibles. Y en estas enfermedades prevenibles son por malos hábitos. Pueden ser alimenticios, malos hábitos en los hábitos de hacer ejercicio, alimentación sobre todo. Vamos a hablar algunos datos de la retinopatía diabética que existen y que he recabado de diferentes revistas. Y en México, aquí lo que les comentaba, más o menos en México somos entre 120 y 140 millones de habitantes. De esos 12 a 14 son diabéticos. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que más o menos el 10% representa el grupo de los pacientes diabéticos. Unos le han llamado a esta enfermedad, a la diabetes, la nueva pandemia o la pandemia de fin de siglo, ¿no? O sea, es algo muy terrible que viene. La diabetes es representado ya como retinopatía diabética, es la primera causa de muerte por enfermedad. Y normalmente hay dos tipos de ceguera, la ceguera reversible y la no reversible. La ceguera reversible podría decirse que aquella persona que tiene una catarata que no ve, en el momento que se opera, se restablece su visión y ve con las condiciones normales de acuerdo a su edad. Pero en la ceguera reversible, aún se le haga lo que se le haga, la visión no se recupera. Ser mexicano es ya un factor de riesgo para padecer esta enfermedad. ¿Y con esto a qué me quiero enfocar? Normalmente nosotros tenemos una comida, una genética bastante predisponente para ser diabético. De hecho, en Estados Unidos ya tienen hasta en su carnet, al momento de hacer un diagnóstico, de hacer una historia clínica, de que el mexicano tiene como tal, por raza, ya un factor de riesgo para padecer esta enfermedad. Normalmente, si estamos en el 2012 y nos falta el 2025, estamos hablando que el número de diabéticos se va a duplicar. Esto va a ser terrible porque no le va a dar, no hay ningún presupuesto que vaya a poder sustentar esto.
O sea, esto es algo que va a tener una trascendencia increíble. Esto va a ser nuestra primera causa de ceguera en personas económicamente activas, y en Estados Unidos, con el tipo de alimentación que tienen, pues los latinos, y obviamente la mayor parte de los latinos son de origen mexicano, pues es un poquito más alto el tener la diabetes como tal. Nosotros somos el segundo lugar a nivel mundial en obesidad, o sea, no hacemos ejercicio o comemos mucha comida que nos produce diabetes. Normalmente ahorita, por las condiciones en las formas que se están presentando, normalmente la diabetes es más agresiva, cada vez está eh, atacando, presentándose de otra forma. El chiste es que cada vez es más difícil controlarla. Esta enfermedad, la retinopatía diabética, que es la consecuencia de la diabetes o de una diabetes mal controlada, debería ser una enfermedad que todos debiéramos conocer. Puede ser oftalmólogo o no. Esto quiero decirles porque tengo pacientes que llevan 10, 15 años de ser diabético y nunca los han mandado con el oftalmólogo para ver cómo está. El único termómetro clínico no invasivo que puede dar un pronóstico en qué etapa está su diabetes es el fondo de ojo. O sea, es barato, sencillo, no es invasivo, no hay que inyectar, únicamente es una aplicación de gotas, y con esto dar un diagnóstico. Lo que vamos a ver ahorita a través de esta plática es cuál es el resultado, cuál es la traducción de esos datos que nos pueda dar el oftalmólogo al momento de hacer un examen de fondo de ojo. Normalmente en los Estados Unidos los médicos familiares, únicamente el 28% conocen bien esta enfermedad. Estamos hablando que el 70% de los médicos en Estados Unidos no conocen a fondo esta enfermedad, y la mitad de los médicos internistas. No sé cómo está en México, pero en ocasiones es lamentable que a veces les manda uno pacientes al internista para que trate de abocarse, porque está teniendo muchos cambios el ojo y consecuentemente el paciente, y no les hagan nada. O sea, únicamente se aboquen a tiene 110 de glucosa, está bien. O sea, eso ya no cambia en este momento para el tratamiento que tenemos que dar a nuestros pacientes. Otras causas por las que debemos conocer un poquito de la retinopatía diabética. Primero, porque estamos hablando que el 10% de las personas va a ser diabéticas, pues el 10% de las presentes somos o vamos a ser diabéticos. La mitad ignora que es diabético. Todos tenemos tío, papá, mamá, hermanos, familiares cercanos. Tenemos alguno por lo menos con diabetes. Y un paciente diabético en relación a una persona sana tiene muchísimo riesgo de quedar ciego. O sea, es muy alto por todas las condiciones que vamos a platicar ahorita. El tener un control de 110, de 100, de 98 en un paciente diabético no es una condición que vaya a decir, a mí no me va a dar retinopatía diabética. Puede dar la retinopatía diabética, únicamente condiciones estrictas van a ocasionar que retrasen la aparición de la retinopatía. Entonces, y todos los diabéticos algún grado de retinopatía van a tener que desarrollarla como tal. Ahora vamos a ver, ya que hablamos un poquito del contexto general, qué está pasando con la retinopatía diabética. Vamos a ver qué cosa es lo que pasa, o sea, por qué aparece la retinopatía diabética. Y esto no solamente aparece en el ojo, aparece en todo el cuerpo. Y recuerden, cuando un paciente desarrolla retinopatía diabética, 3 años antes ya desarrolló algún problema a nivel renal. Entonces quiero decirles que si un paciente tiene cualquier grado de la retinopatía diabética, hay que buscarles y hay que enfocarse en el riñón, porque ya tiene alguna nefropatía diabética, ya está tirando proteínas, algo ya está pasando. Entonces, ¿cómo aparece esto? Bueno, esto es un fondo de ojo normal, es de un ojo izquierdo. Aquí está nuestra marca que nos representa qué ojo estamos viendo. Este es el ojo izquierdo.
De este lado está la nariz, de este lado están las orejas, ¿no? Vamos a ver si están viendo el ojo de frente. Esto que está acá es el nervio óptico. Aquí tenemos el nervio óptico de características normales. Esta es la salida de las arcadas vasculares. Este es el lado temporal, entonces es una arcada temporal superior, arcada nasal superior, aquí es arcada nasal inferior y arcada temporal inferior. Y este es el área, esta parte que se ve aquí, que se ve como una manchita, por eso se llama mácula mancha. Es aquí donde tenemos la visión fina, donde nosotros podemos distinguir dos puntos o separar dos puntos en en una resolución más alta que tiene el ojo humano. Ese se lleva a cabo en esta parte, en el área macular. Quiero que se queden viendo esta imagen, que la vean, porque así debería ser nuestro fondo de ojo toda la vida. Lamentablemente, en los pacientes diabéticos empiezan a sufrir algunos cambios. Y vamos a hablar acerca de la vasculatura fina, que es ahí donde se ve afectada por la retinopatía diabética. Vamos a irnos de las arterias hasta los capilares. Aquí vamos a ver que hay unos señores, ahí están en la diapositiva con la letra A, que tienen una flecha. Están unas flechas apuntando a unas células, y esas células se llaman los pericitos. Esos pericitos que alguna vez en medicina, cuando íbamos en histología, los veíamos y que no tenían una trascendencia, pues estos pericitos forman el esqueleto de un capilar. O sea, vamos a tenerlo que es el esqueleto, o sea, lo que le va a dar el sostenimiento es un cincho que le va a dar estructura al vaso sanguíneo. Este pericito es afectado por la diabetes, entonces este pericito se destruye, y al destruirse o a la falta del pericito empiezan a formar ciertas alteraciones dentro de la vasculatura de los capilares. Primero, en la siguiente diapositiva que está junto, que es la letra B, tenemos algunas flechas, ahí son dos flechas, y esas dos flechas marcan la falta de pericitos, y ya el vaso sanguíneo empieza a cambiar de forma. Como son capilares y la dilatación capilar, aunque sea chiquita, pero que venga de alguna arteria, una dilatación patológica de la arteria se llama aneurisma. Entonces empiezan a formar aneurismas pequeños, que traducidos de otra manera se llaman microaneurismas. Al ser un vaso sanguíneo que está lesionado a nivel de sus paredes, que su estructura se está alterando, hay una extravasación de líquido intravascular hacia el espacio extravascular, provocando un edema. Entonces se va a llamar microedema, porque estamos hablando de capilares. Microedema, microaneurismas. Esos aneurismas con el tiempo pueden llegar a romperse. Al romperse se llaman microhemorragias, y entonces se forman microexudados, microhemorragias, microaneurismas. Todo esto, ¿qué está ocasionando? Esto ocasiona que se formen estas estructuras dilatadas, pero nada más no es uno, sino son varios. Y aquí, como pueden ver en la diapositiva, en la diapositiva pueden ver acá que hay uno acá, otro de este lado, otro por acá. Entonces estos empiezan a hacer una confluencia, y todo esto que está aquí alrededor se empieza a edematizar y se empieza a hinchar, y empiezan a tener hemorragias, y así se empieza a desarrollar la retinopatía diabética. Digamos, es el pericito uno de los principales factores que va a condicionar que se desarrolle esta enfermedad. Ahora, pasándonos a la diapositiva y checando acá las características, vamos a tener que es el pericito el que se ve afectado por la diabetes. O sea, es el principal, digamos. Se afecta, hay una fuga de líquido intravascular al espacio extravascular, hay dilatación capilar, exudados, hemorragias. Pero ¿esto qué nos va a producir? Nos va a producir una isquemia. Y esto es lo principal, una de las causas principales de toda la retinopatía diabética, porque al producirse la isquemia, como se produce en cualquier área, por decirlo, si nosotros sufrimos una lesión o cuando tenemos una herida, la cicatrización
que se realiza en cualquier parte del cuerpo, vamos a poner la piel, se produce isquemia en el área del corte y tiene que entrar a repararse las dos partes de la herida. Entonces, ¿qué se van a formar? Pues se van a formar factores de crecimiento endotelial, que quiere decir que de un lado al otro lado de la herida tienen que empezarse a formar una cicatriz para que haya una continuidad. Esto mismo aparece en el ojo, pero esto es provocado por la diabetes. El gran problema que tenemos en el ojo es que el ojo maneja medios transparentes, y al manejar medios transparentes y de visión, una cicatriz simplemente nos causa ceguera. Ese es el principal problema, el manejar medios transparentes. Entonces, acuérdense, factores de crecimiento endotelial como una respuesta a la isquemia por todos los cambios que existen a partir de donde se empezaron a formar por la falta de pericitos. Entonces, en los hallazgos clínicos, primero hay unos microaneurismas, hay microhemorragias, exudados que pueden ser duros o blandos dependiendo de su tiempo de evolución. Esto nos va a dar isquemia y los factores de crecimiento endotelial van a producir nuevos vasos. Esos vasos sanguíneos vuelven a sangrar, esta sangre se reacumula, se organiza, se forma una fibrosis, hay una tortuosidad vascular, hay hemorragias dentro del ojo que son las hemorragias vítreas, hay tracción por esto y nos va a dar desprendimientos de retina y la ceguera. Entonces, como ven, viniéndose de menos a más, cómo aparecen de una cosita chiquitita, nada más se van juntando y van haciendo esto un problema bastante grave. Aquí tenemos, ya no es el fondo de ojo que veíamos hace rato, que era el fondo de ojo bonito que se veía. Aquí está el nervio óptico, aquí están las dos arcadas, es el mismo ojo izquierdo, pero aquí se están apareciendo estas lesiones, estas áreas que son exudados duros, que son acúmulos de la filtración del espacio, del líquido que va en el espacio intravascular al espacio extravascular, y aquí ya empiezan a haber hemorragias, aquí ya están unos penachitos que ya se están empezando a formar. Esto ya es aunque este paciente ya tiene datos de retinopatía diabética. Aquí tenemos, este es algo más avanzado, más agresivo, este es un nervio óptico, aquí lo tenemos, este es el nervio óptico, aquí están las arcadas, pero vean cómo ya las arcadas ya se empiezan a hacer, los vasos sanguíneos ya empiezan a hacer como si fueran más zigzagueados, eso se le llama tortuosidad de vasos. Aquí ya tenemos un acúmulo, este está a punto de sangrar, aquí ya tenemos hemorragias en el área macular, obviamente todo esto por las características ya no es igual al que teníamos al principio, y esto está ocasionando un edema del área de la visión fina. Aquí tenemos hemorragias por acá, esto aquí ha tenido ya sangrados. Entonces, como ven, la enfermedad continúa. Aquí ya tenemos la isquemia continua y aquí ya aparecen lo que se llaman nuevos vasos. Aquí hay vasos en nueva formación. Estos vasos que se están formando, recuerden que es a consecuencia de la isquemia, o sea, el ojo está sintiendo una falta de oxígeno y como consecuencia el organismo empieza a liberar factores de crecimiento endotelial, se forman nuevos vasos, pero estos vasos tienen una característica, no tienen la estructura ni el esqueleto de un vaso normal. Entonces es un vaso que es más friable o se puede romper con mucha mayor facilidad. Entonces estos vasos dan consecuencia sangrados que pueden ser ocasionados incluso por una tos, pueden ser ocasionados por un estornudo, que no debería ser o que no debe ser en ninguno de los vasos sanguíneos que tenemos las personas que no tenemos estos datos de retinopatía diabética. Pero las personas que tienen esta enfermedad realmente cuando hacen algún esfuerzo o se tropiezan o se agachan simplemente para amarrarse los zapatos y hacen un aumento de presión dentro del abdomen, ocasiona que estos vasos sanguíneos tiendan a reventarse, a romperse, y como estamos en medios transparentes, pues se pone una mancha de sangre ahí dentro del ojo y esos son los famosos derrames que llaman. Continúa la enfermedad, no se le hace nada y el sangrado se organiza y aparte continúa la isquemia y se empiezan a producir este tipo de alteraciones que son cicatrices. Estas cicatrices empiezan como cualquier cicatriz en el cuerpo, o sea, hay una tracción en todos los sentidos
y jala. En este caso, lamentablemente, abajo tenemos a la retina, la jala, la desprende y el ojo prácticamente pues ya no ve. Entonces aquí es una membrana fibrosa con tracción de retina, y el nervio óptico, pues acá si lo quisiéramos ver, por acá estaría, ¿no? Por aquí anda metido el nervio óptico, ya no se alcanza a ver. Entonces son alteraciones graves que se empiezan a dar en los pacientes con retinopatía diabética. La clasificación que tenemos, hay clasificaciones que los retinólogos cada año la modifican buscando ciertas características nuevas, tratando de buscarle un mayor entendimiento a esta enfermedad, y más o menos se resume en 3 puntos. Uno, un diabético con ausencia de retinopatía diabética, ese no hay ningún problema, ese pues, síganlo controlando y no van a tener mayor problema. Retinopatía diabética en la B, retinopatía diabética no proliferativa. ¿Esta qué quiere decir? Que no han proliferado vasos sanguíneos, no hay formación de vasos sanguíneos, y esta puede ser leve, moderada y severa. Cuando ya llegamos a lo que se llama retinopatía diabética, sea no proliferativa o proliferativa, es obligado que el paciente tenga que ser valorado por un médico internista. O sea, cualquier dato de retinopatía diabética tiene que ser valorado. ¿Por qué? Porque al haber retinopatía hay que buscar nefropatía diabética, hay que buscar neuropatías, hay que buscar proteína en la orina, hay que buscar otros datos. O sea, aquí, si ustedes tienen un paciente con retinopatía diabética proliferativa, vamos a ponerle moderada, y tiene 110 de azúcar y lo regresan a su casa, cuidado, o sea, ya no pueden pensar que 110 de azúcar y una diabetes bien controlada, entre comillas, da una calidad de vida. O sea, piensen diferente, piensen que este paciente tiene que estarlo viendo un médico internista, tiene que controlarlo, y el médico general, el médico familiar, continuar que lleve el apego del tratamiento. En una retinopatía diabética proliferativa, ahora aquí el riesgo ya es más alto, o sea, el riesgo, aquí estamos hablando ya casi para la vida, o sea, estamos hablando ya de diálisis, estamos hablando, o sea, cómo cambia nada más de brincar del B al C, ya estamos hablando de cosas más delicadas. Entonces, un paciente que a ustedes les llega, entendieron esta plática, mandaron a sus diabéticos para que revisen el fondo del ojo, y resulta que tienen datos de retinopatía diabética y les dijeron que es retinopatía diabética no proliferativa. En ese momento consulten a un médico internista, platiquen con él, traten de sacarle más provecho y darle mejor calidad de vida a ese paciente, porque no solamente, como les comentaba, es el azúcar, el 110 de azúcar o 105 o 100 lo que les va a ayudar. Entonces, estas son es la clasificación que nos da a entender el grado de retinopatía, la clasificación de la retinopatía diabética. ¿Cuándo buscar retinopatía diabética? Normalmente los diabéticos tipo 1, por ser tan abrupto su presentación, normalmente no van a desarrollar retinopatía diabética en los primeros 5 años. Entonces ellos todavía, digamos, entre comillas, podemos esperarnos un ratito, pero de antemano yo les indico que en el momento que hacen el diagnóstico, sea tipo 1 o tipo 2, mándenlo a la consulta. O sea, tienen que revisarle el fondo de ojo. O sea, es importantísimo el fondo de ojo en este momento. Cada año, una vez que se consulta el fondo del ojo, el diabético tiene que ser revisado cada año, o sea, no quiere decir que no porque no haya tenido retinopatía diabética en el 2012, en el 2013, es seguro que en el 2013 no vaya a tenerlo. O sea, cada año tienen que estarse revisando. Si tienen no tienen datos de retinopatía diabética, pero son diabéticos, es cada año. Y si ya tienen datos de retinopatía diabética, realmente el oftalmólogo es el que les va a decir cuándo tienen que regresar para su consulta del fondo de ojo o qué tratamiento es a seguir. ¿Cómo podemos empezar a sospechar la diabetes en sí? Pues hay algunos elementos, ¿no? Hay ocasiones que vienen pacientes
que ellos son diabéticos, los familiares no, pero tienen sobrepeso. Entonces, si tienen sobrepeso, tienen hipertensión, papá y mamá diabéticos, pues esa agua pasa por mi casa y tienen que empezar a buscar esto, ¿no? Prevenir. Hay elementos para sospechar, por decirlo, pacientes que no se conocen diabéticos. Pues hay que ver síntomas. En ocasiones no es necesario tener también como tal eh, el polidipsia, polifagia y poliuria, o sea, puede no tenerlo, o sea, depende del nivel del azúcar. La edad de comienzo también cada vez es más variable, pero también, o sea, checarlo. ¿Qué más tienen que checar? Pues duración de la enfermedad, si son hipertensos, sobre todo los antecedentes familiares. Dentro de los signos que nos pueden dar una vez que ya nosotros tenemos al paciente diabético, yo creo que un elemento que es bien importante en el control del diabético es la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es como, al menos dentro de la oftalmología, nos ha ayudado mucho porque nosotros tenemos que comparar el fondo de ojo, la glicemia y la hemoglobina glucosilada para poder establecer y decirle al paciente dónde se encuentra y qué es lo que se le puede hacer, porque ustedes saben, hay pacientes que se acerca la fecha de la consulta, empiezan a tomar su hipoglucemiante, pasan con el médico 110 y se van. He tenido pacientes que han querido demandar oftalmólogos por malos tratamientos oftalmológicos, tratamientos con láser y todo esto, cuando me enseñan su análisis y tienen 90 de azúcar, pero su hemoglobina glucosilada de 11.8. Entonces, la hemoglobina glucosilada yo creo que viene a ser no el único, pero sí viene a ser un pilar en el tratamiento y en el seguimiento de estos pacientes. O sea, tenemos que abocarnos, y yo creo que si nada más lo sacan, ustedes controlan a sus pacientes con destroxis o glicemias, creo que no es tan completo. Necesitan solicitar este estudio y con que lo hagan 2 veces al año es más que suficiente para poder establecer un mejor tratamiento de sus pacientes diabéticos. Algunos de los síntomas que ya se presentan, si tienen las tres polidipsia, polifagia y poliuria, pues más o menos se orientan. A veces el paciente, el primer síntoma es la desviación ocular, no sabe que es diabético y de repente llega con el ojo chueco y dicen, bueno, ¿y ahora qué me pasó? ¿No? ¿Qué tuve? Y todo. En ocasiones son cambios en la visión. Normalmente el cristalino, al al existir una hiperglicemia, recuerda que los solutos jalan agua y el cristalino es uno de las partes del ojo que más trabaja con azúcares. Entonces, al haber una hiperglicemia, se concentra más cantidad de azúcar dentro del cristalino, solutos, jala agua, se hidrata y al hidratarse hace un cambio miópico, nos produce miopía. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues les empieza a bajar la visión a los pacientes y dicen, bueno, termino de comer y como a la hora como que me baja un poco la visión, o tengo 2 semanas en donde me está bajando la visión y pues ya en la tarde noche ya recupero y veo bien, veo clarito. Cuidado, esos cambios que están bajando, o sea, una persona que no ve por un problema visual, que necesita lentes, es a toda hora, o sea, en la mañana, tarde, noche, donde sea. Si ve borroso todo el tiempo. Más sin embargo, si hay cambios que por ratos baja bastante la visión, o personas que llegan, no sé, a los 50 años y de repente, ahora miren qué raro, sin lentes alcanzo a ver el periódico, cuidado, o sea, es un dato de que está teniendo probablemente un cambio súbito en la visión, no es algo para sentirse orgulloso. Y la baja visión permanente por un sangrado. La edad de presentación y su duración, normalmente hemos visto que cada vez, digo, las diabetes son un poquito más agresivas y menos controlables. Normalmente si un paciente se le dice que es diabético y se hace consciente de que es diabético, tiene mejor pronóstico que aquel que toma 100,000 remedios negando la enfermedad. La aceptación de la enfermedad es algo importantísimo en el paciente diabético, que va a reducir las complicaciones en cualquier parte del cuerpo. Entonces,
tenemos que checar muy en claro, en platicar ampliamente con los pacientes. Aquí nada más hablando de los test que podemos hacer para buscarle a un paciente diabético, tratarlo de llevarle un mejor control. Aquí están eh, lo referente a la hemoglobina glucosilada. Si tenemos una hemoglobina de 10, pues es importante saber de que toda la vida, en las últimas 8 semanas, ha estado con 240 de azúcar. Entonces, hay que pedir este estudio. Yo le tengo bastante fe a este estudio, nos ayuda bastante, nos da un panorama más amplio de cómo está trabajando el paciente. Entonces, esta tablita la pueden encontrar en el internet, nada más pongan hemoglobina glucosilada y pueden tenerla ahí al lado para que les sirva de referencia al momento de estar revisando un paciente. El tratamiento. Bueno, ¿qué tratamientos hay para la retinopatía diabética? El tratamiento de la retinopatía diabética realmente no es solo del oftalmólogo. O sea, el oftalmólogo es una parte de todo este problema y debe ser un tratamiento que debe ser desde el apoyo nutricional, medicina general y medicina interna, oftalmología y todos los médicos que se le empiecen a agregar de acuerdo a las complicaciones que pueda tener. Entonces, si no hacemos equipo, si el oftalmólogo no platica con el internista de cómo está y el internista no entiende lo que le dice el oftalmólogo y el oftalmólogo y el internista no se ponen de acuerdo con la persona de nutrición, no crean que va a mejorar mucho el paciente. Puede sentirse mejor, pero eso no quiere decir que tenga una mejor calidad de vida. Debe ser la relación que tengan estas tres grandes partes para que el paciente tenga un mejor tratamiento. Entonces, cabe recalcar que el apoyo nutricional es importantísimo. O sea, recuerden que no porque lo pongan a dieta o porque le quiten la carne. Hay un estudio de unos alemanes que lo hicieron hace mucho tiempo y nadie les creyó, pero no piensen que porque van a ser vegetarianos o son vegetarianos les va a bajar el azúcar. O sea, quítenle la carne al paciente, no, al contrario. O sea, son más difíciles de controlar pacientes diabéticos vegetarianos que pacientes diabéticos que coman carne. Entonces, ese concepto quítenselo de la cabeza también. Entonces, pero si no se platican con alguien que se dedica a la nutrición, pues no van a poder trabajar un poquito mejor con los pacientes. Entonces, es algo importantísimo la relación de estos tres grupos en la atención del paciente diabético. Bueno, lo principal, el control metabólico. Ese es, digamos, la base. Si no tenemos un control metabólico así, hagamos todo lo que viene acá abajo, no nos va a servir referente a la retinopatía diabética. Hay una aplicación de láser, ahorita vamos a hablar un poquito. La cirugía vitreoretiniana es una cirugía bastante costosa. Aquí en Oaxaca, en el Hospital de Especialidades, creo que la realizan. Y fuera de ahí es medicina privada, es bastante costosa. La aplicación de medicamentos antiangiogénicos intravitreos también, este es un boom que está teniendo una muy buena respuesta. Entonces son algunos de los tratamientos que se están realizando. El control metabólico. El control metabólico es alimentación, ejercicio, medicamentos, insulina. Creo que aquí no ha cambiado mucho. Son los pilares del tratamiento como tal. Vamos a hablar aquí del tratamiento láser. ¿Qué es lo que hace el láser? El láser es una luz la cual llega a producir una quemadura dentro del ojo. ¿Y qué es lo que hace el láser? O sea, sacrifica áreas de la retina utilizadas para la visión periférica, tratando de conservar la visión central. ¿Y qué hace? O sea, recuerden que la causa principal es la isquemia. Y si yo nada más tengo no sé, 1 mililitro de sangre para todo un ojo y necesito ponerlo en el área donde tenga la mejor capacidad visual para que el paciente continúe, se sacrifica el resto de la retina y se deja el área de la visión central al hacerse un tratamiento con láser. Lo que se hace es que se cauteriza prácticamente la retina y se da tratamiento en las áreas en donde tiene menos visión, la visión o tiene una visión más pobre, que es la visión periférica, para tratar de conservar la visión central
y evitar que estos vasos sanguíneos que se ven por acá, a ver ahorita que salga el cursor, aquí están, estos son vasos sanguíneos de nueva formación, aquí está otro vasos sanguíneos de nueva formación, desaparezcan, es regresar esto. Actualmente, cuando empiezan los datos de retinopatía diabética, con el puro tratamiento con láser, o sea, depende cuando ya necesita láser el paciente, el tratamiento les va muy bien con la pura aplicación del láser. Hay muchos comentarios en donde dicen que el láser me causó ceguera, el láser no te lo apliques, porque hay muchos mitos en contra del láser. El problema es lo que les voy a decir. Se aplica el láser cuando tiene ya retinopatía diabética en un estado proliferativo o ya muy cercano a la proliferación o a un daño de sangrado. ¿Esto qué trae como consecuencia? De que el ojo es un reflejo de lo que está pasando en el cuerpo. Si ustedes checan quienes han tenido una ceguera por aplicación de rayo láser, la mayoría de son enfermos que están terminales y mal controlados. Entonces el rayo láser no es una panacea, no cura todo, únicamente detiene en forma parcial la enfermedad para que ésta no se siga desarrollando. Esto trae como consecuencia de que si se hace un rayo láser, o sea, una aplicación de rayo láser y no hay un control metabólico adecuado, pues la retinopatía va a continuar y va a continuar con todos los cambios y todas las alteraciones que puedan presentarse dentro del ojo. Entonces es importante que el control metabólico sea estricto para que no vayan a desarrollar o no lleguen hasta estos puntos. Aquí están algunas de las quemaduras, son dos imágenes. Aquí está el nervio óptico, con que parece que hay un área ahí de sangrado. Después de la aplicación de rayo láser, se aplica el rayo láser, se espera la cicatrización, y la cicatrización pues es un tejido que por estas partes del ojo, como están salteadas, pues no se ven, no se alcanzan a percibir, pero resta un poquito o disminuye la isquemia. Entonces son condiciones que hace el mismo rayo láser para preservar la visión. Nos saltamos aquí un ratito lo que son las cirugías vitreoretinianas, que son cirugías en las que se quitan las membranas que vimos hace ratito para evitar los desprendimientos de retina. Algo que se está realizando actualmente aquí en Oaxaca y que es bastante común es el tratamiento con antiangiogénicos. Ahorita hablamos, cuando empezamos a hablar acerca de la formación de neovasos y factores de crecimiento endotelial. Bueno, por un lado los está produciendo la isquemia, y nosotros por otro lado lo estamos tratando de revertir con estos medicamentos. Estos medicamentos son los antiangiogénicos que se utilizaron para el cáncer, que se utilizaron para muchas otras enfermedades, y que únicamente es evitar la formación de vasos en sí. Esa es a través de dos mecanismos: uno, que no haya perfusión y con lo tal un edema, y el otro, la formación de nuevos vasos sanguíneos. Estos antiangiogénicos, el de arriba, el ranibizumab, es un medicamento bastante caro, pero que tiene muy buena aceptación. Es el único aceptado por FDA. Bevacizumab es un medicamento increíblemente más barato. En México es el que más se aplica, el que tiene un excelente resultado, igual que el de arriba, pero en Estados Unidos ya no está aprobado, en México ya se utiliza para tal. Y esos factores de crecimiento es lo único que hacen es evitar que se sigan formando nuevos vasos y que no tengan más problemas los pacientes diabéticos. Esto se realiza a través de una inyección. Aquí se ve la imagen del ojo, está amplificada. Aquí está la imagen del ojo, más o menos de acá a acá son como 3 milímetros. Se inyecta a través de una aguja de insulina y se coloca dentro de la cavidad vítrea aproximadamente 2 décimas de el medicamento. Se coloca dentro del vitrio y es suficiente para, aquí le vamos a cerrar, es suficiente para poder trabajar sin ningún, para que trabaje el medicamento, y al cabo de unas 3 semanas ya tenemos un efecto bastante bueno con estos medicamentos.
es después del rayo láser o junto con el rayo láser, son medicamentos que actualmente se están realizando. Ahora, bueno, después de todo este recorrido de la retinopatía diabética, pues ¿qué puedo hacer por la retinopatía diabética? O sea, ya sé que tiene neovasos, ya sé que no tengo que llevar un mejor control metabólico. ¿Cómo puedo trabajar con la retinopatía diabética? Recuerden que uno, enviar al paciente, y el primer cambio aparece 10 años después de iniciada la enfermedad sin control. Esto quiere decir que, o sea, tenemos muchos años para poder detectar un paciente con esta retinopatía. Enviar al paciente independientemente de la fecha de diagnóstico, o sea, si fue ayer, antier y tiene 2 años, no, hay que hacerle examen de fondo de ojo. Una evaluación anual es excelente, no tienen que emplear tanto, es únicamente la aplicación de gotas y la dilatación de la pupila, no es, y sobre todo orientar. Hay cosas más terribles con las que nosotros podemos trabajar, pero de las más terribles es educar al paciente, educar hábitos alimenticios, es algo que nos cuesta mucho trabajo. Bueno, no sé, pues aquí termina la plática, estoy casi como a 15-10 minutos de terminar. Cualquier pregunta, sugerencia, lo que deseen, con todo gusto estoy aquí para escucharles. Las sedes que nos escuchan tendrán alguna pregunta. En San Luis Potosí, ¿habrá alguna pregunta? No hay preguntas. Gracias. ¿CNT tendrá alguna pregunta? En Cenetec no tenemos ninguna pregunta. Muchas gracias. Gracias. Doctor Jorge Sánchez Zurita, pues ha sido un placer el tenerlo con nosotros y Gracias. no es la última vez, por favor, lo comprometemos. Queremos que esté nuevamente con nosotros para una segunda ocasión. Doctor Jorge, la Coordinación Estatal de Telemedicina otorga la presente constancia. Yo tenía preguntas. Ah, perdón. Sí, en la sala. Hay una pregunta. Adelante, doctora. Yo tenía preguntas. Sí, doctor. Mire, había mencionado en cuanto a cómo va evolucionando la retinopatía. Mencionaba que empezaba con microaneurismas, microhemorragias, hasta llegar al desprendimiento de retina. ¿En qué tiempo, o más o menos, en qué lapso de tiempo esa persona que es diabética puede evolucionar hasta el desprendimiento de retina? O sea, 6 meses, 5 meses, o dependiendo del control metabólico que llegue. Si no se cuida, obviamente, ¿no? Si no tiene un tratamiento adecuado. ¿En qué tiempo puede? Ok, está buena la pregunta y vamos a ponerle 2 escenarios. El primer escenario, vamos a poner el diabético mal controlado. Un diabético mal controlado a los 10 años ya tiene retinopatía diabética o comienza con la retinopatía diabética. Pueden pasar, no sé, 3-4 años hasta llegar a un desprendimiento de retina. Depende mucho qué tan agresiva sea su retinopatía diabética. La otra, un diabético bien controlado. Hoy le diagnosticaron, a lo mejor él no sabía, hoy lo mandaron al médico, le dijeron, tiene usted retinopatía diabética, lo empezaron a controlar, checaron muchos exámenes, y en ese momento se empezó a controlar la retinopatía. El señor puede morir si llegaron al desprendimiento de retina. O sea, puede tener 30 años, 20 años. O sea, la sobrevida con un buen control es buena. O sea, les va bien. O sea, es muy importante el control desde su azúcar. Entonces, ¿cuándo se puede presentar? Pues no le pudiera decir en 3 años, en 4. Puede llegar a los 80, 90 años y tener una... Puede quedarse, por ejemplo, en retinopatía diabética no proliferativa leve, se puede quedar mucho tiempo así. Incluso a veces la leve, con un buen tratamiento, puede tener regresión y desaparecer, digamos, o sea, porque ahí todavía tiene la capacidad. Una proliferativa no creo que llegue a pasar esto. Ajá. Pero es el control metabólico. Sí, y otra pregunta, los medicamentos antiangiogénicos que mencionaba, dice que son con inyecciones de insulina, ¿es lo que mencionaba? No, son inyectados con una aguja de insulina. Ajá. Y se le toman 2 décimas, una cosita de nada, es como una gota nada más. ¿Y es en qué tipo
tipo de pacientes? ¿En qué fase? ¿En qué fase? Normalmente se hacen en fases retinopatía diabética no proliferativa, hay leve, moderada y severa. En la severa es donde ya se empiezan a utilizar, o en pacientes en donde les mostraba que donde era el área de la visión fina, puede tener una retinopatía diabética moderada, pero con afectación del área de la visión fina, en el área macular, ahí se pueden aplicar los medicamentos antiangiogénicos, aunque todavía no sea una severa, digamos. Y en las proliferativas también, dependiendo hay ciertos de qué grado, y hay ciertas características en donde se aplica. Y por decirlo, cuando ya tienen una cicatriz como tal, los antiangiogénicos a veces no es la mejor indicación porque producen más retracción. Y la cirugía vitreoretiniana, eso ya es en la última fase avanzada. Sí, ya cuando, digamos, los tratamientos de láser y los antiangiogénicos son muy económicos desde su punto de vista, o sea, no son tan caros, tienen buena respuesta, les va muy bien. Las cirugías vitreoretinianas son cirugías más invasivas, con peor pronóstico. Los cirujanos de retina, cuando les enviamos un paciente, lo primero que les dicen es, antes de que le opere, no le garantizo que vaya usted a ver. O sea, esa es la primera palabra que les dicen todos, y no es que estén mal, sino pues ellos no saben cuánto tiempo lleva esa retina desprendida. La pueden dejar cosméticamente bonita la retina, pero no pueden ver. ¿Por qué? Porque, digamos, se desprendió, no sé cuánto tiempo hubo entre la parte desprendida, y pues han de haber muerto las células. Entonces, al hacer una cirugía y volverla a colocar, la pueden dejar igualita, emparejada, con las mismas, pero no puede ver el paciente. Entonces, es lo primero que normalmente platica un cirujano de retina con sus pacientes. Los pacientes, ¿en qué porcentaje tengo? A lo mejor un 3%, un 5% de pacientes que dicen, adelante, me hago la cirugía vitreoretiniana. Hay otros que dicen, ¿sabe qué? Pues me dejen así, o sea, no tengo dinero, cosas de ese tipo. O sea, eso yo creo que es a lo que menos deberíamos llegar, pero lamentablemente es muy alto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces estamos en la entrega de la constancia al doctor, que dice lo siguiente: la Coordinación Estatal de Telemedicina otorga la presente constancia al doctor Jorge Sánchez Zurita por su ponencia en el tema de retinopatía diabética, efectuado el día 28 de agosto del 2012 en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Atentamente, el Coordinador Estatal de Telemedicina, doctor Gabriel Sáenz Coronado, y su servidor Telecapacitación y Educación Continua, doctor Alberto Cibar. Doctor, le damos entrega de la constancia. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y es así como terminamos el día de hoy este tema. Los invitamos al siguiente. Estaré en continua comunicación con ustedes con el calendario de septiembre, que ya muy pronto les enviaré. Gracias a las sedes que se conectaron, gracias a San Luis Potosí y a Cenetec también que estuvieron con nosotros, y a las sedes oaxaqueñas. Buenas tardes, nos vemos muy pronto.